Buenos días, profesor y compañeros. En este momento les habla la compañera Patricia Key Salcedo Viamonte y les estaré presentando el primer avance del grupo 5 que consiste en realizar un JIP. Podemos apreciar a los integrantes. El Jeep es una marca de vehículos estadounidense especializada en la producción de automóviles todoterreno, propiedad de Stellantis. Todo empezó en 1941, cuando las compañías Ford y Willys-Overland comienzan a fabricar vehículos Jeeps en sus fábricas de Ohio, Estados Unidos. El verdadero origen, sin embargo, se remota a 1938, cuando se planeó cómo iba a comenzar todo. A mí me tocó realizar la pieza base fundamental de nuestro trabajo, que vendría a ser la carrocería. Esta pieza es fundamental para el ensamblaje de nuestro trabajo porque es aquí donde se unirán casi todas las piezas que hemos realizado junto con mis compañeros. Para realizar esta pieza, el comando que más he utilizado es el de simetría, el de extrusión y el de corte. He utilizado aparte otros comandos más comunes como líneas, círculos, desfases, planos de corte, chaflán y más. Para esta pieza hemos realizado el plano. Como podrán ver, en estos planos hay secciones proyectadas, seccionadas, detalladas. Podemos ver todas las vistas, ya sean frontales, laterales, superiores, y acá la imagen proyectada de cómo vendría siendo nuestra pieza. También podremos observar las cotas de ciertas partes de nuestra imagen, como el diámetro de los círculos que van al medio de nuestra pieza, el largo del vehículo y de la parte del frente. ¿Qué tal, profesor? Mucho gusto. Yo soy Eduardo Salazar y para el avance del proyecto final, a mí me tocó modelar las siguientes piezas. En primer lugar tenemos el neumático. Esta pieza fue la más sencilla de modelar. Simplemente creé un aro con las medidas que indicaban en los planos. Para hacer los bordes, utilicé la herramienta Fillet. De esta manera los redondeé. Para hacer el aro hueco, utilicé la herramienta Shell. Finalmente, para hacer las pequeñas hendiduras alrededor de todo el anillo, primero creé esta figura con las medidas que me indicaban en los planos. Luego hice una extrusión. Finalmente, para que abarcara toda la circunferencia, utilicé la herramienta patrón circular. Esta me permitió copiar la extrusión alrededor de toda la circunferencia. Aquí podemos ver la vista del neumático, sus vistas de corte, sus vistas detalladas, como también la medida de cada una de las partes que lo conforman. La siguiente pieza que me tocó fue la llanta. Esta fue un poco más compleja. ¿Cómo lo hice? Me guié con los planos que usted proporcionó. Creé un boceto, tal y como está aquí. Y luego, utilizando la herramienta Revolve, hice una revolución alrededor del eje. Y aquí podemos ver las vistas de la llanta. Podemos ver también sus vistas de corte, su vista detallada y cada una de las medidas que lo conforman. La última pieza que me tocó modelar fue el asiento. Esta sin duda alguna fue la más complicada. ¿Pero por qué? Porque en los planos que usted proporcionó faltaban medidas. Entonces la solución que yo encontré fue usar mis propias medidas
sin que éstas afecten al resto de piezas. Aquí podemos ver las vistas. Tenemos las vistas de corte, la vista de detalle, también tenemos las medidas exactas del asiento. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Israel Víctor Quispe León y hoy hablaré de cómo realizar una parabrisas y una capota y una Jeep. Bueno, comencemos. Para poder realizar esta parabrisas que vemos en pantalla, primero trazamos líneas verticales y horizontales. Después, con la herramienta cota y viendo el plano correspondiente, se hace las mediciones exactas y hacemos lo que es la extrusión. La extrusión doble para que nos quede una plancha rectangular, perdón, ¿no? Después hacemos un nuevo boceto, hacemos nuevamente líneas con la herramienta cota nuevamente y viendo el plano correspondiente, lo centramos bien y después hacemos una instrucción, ¿no? Para que no quede tipo de ventana. Ahora, con la herramienta chaflán le damos este tipo de marco que podemos ver por aquí. Igualmente en la parte de abajo también usamos, ¿no? Lo que es líneas, también usamos chaflán y la herramienta empalme para estas curvas y también instrucción para que quede así, igualmente la parte de abajo también. Para hacer la capa tenemos que tener listo la carrocería, ¿no? Haremos un nuevo archivo, archivo en estándar en milímetros, crear, insertamos la carrocería y también insertamos lo que es las parabrisas que acabamos de hacer. Después de eso, en restringir, ¿no? Ponemos acá en insertar este círculo de acá con el círculo de la carrocería, lo unimos en aceptar, pero también para que quede bien, no bien centrado, se pone nuevamente insertar en ángulo, ángulo negativo, seleccionamos esta parte de las parabrisas, después seleccionamos la parte de adelante del capot y las parabrisas quedan bien centradas, ¿no? Seguidamente de eso, creamos un origen de un plano, ¿no? Que quede por el medio del carro. Y después creamos, ¿no? Obviamente otra pieza. Que es ¿no? Como en este caso capota. Y así poder realizar también las líneas correspondientes, ¿no? Una parte de aquí. Damos las líneas correspondientes. Nos formamos una capota, ¿no? Con líneas trazamos, usamos la instrucción también de ambos lados. Y bueno, usando también la herramienta cota, perdón, tendríamos que tener la apariencia de una capota como esta, pero rellena, ¿no? Sin hueco ni nada rellena. Para hacer este tipo de corte que en las esquinas usamos también unas líneas, formamos unos triángulos con la herramienta de extrusión, hacemos un corte y quedaría así. Ahora, para que quede el hueco de adentro de esta capota, tendríamos que usar la herramienta vaciada. Y para hacer también estos huecos de aquí, el diseño de la capota, usamos también líneas, usamos empalme para que darle ese tipo de curvas y la extrusión también completa para que afecte a los dos lados. Igualmente atrás y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros y profesor. En esto, mi nombre es Rodrigo de Rojas Rivera y en esta ocasión voy a presentar las partes de la consola, el eje y el vidrio y el faro. Primero empecemos con la consola. La consola es la parte sustancial e importante en el coche, ya que más que nada es la que más o menos brinda las opciones importantes que tiene el conductor a la hora de querer ajustar necesidades importantes como velocidad, calefacción o incluso también indicadores de combustible y, kilo, y los kilómetros que va a recorrer, así como también, claro está, la base que sostiene el timón.
Y para esta ocasión yo tuve que utilizar más o menos disponer del plano XY para dibujar la siguiente figura y después de ello ya aplicar extruir uno y extruir 2 principalmente para las partes, para que más o menos esté iguales las partes correspondientes. Luego después utilicé fileteo uno para colocar los bordes en la parte de arriba. Y luego después de ello tuve que modelar y empezar con el acelerador de la siguiente manera en la que construí el manubrio. Luego después de ahí tenemos lo que sería la parte de los comandos de ventilación y radio. Y para esto tuve que utilizar instrucciones, tanto uno de levantar como de construir, como uno de cortar. Luego después de ello utilicé lo mismo, instrucciones y fileteo para las señales. Lo que más o menos fue complicado en esta ocasión sería la parte de la base, ya que para ello tuve que utilizar más o menos algunos planos correspondientes, como el plano de trabajo uno y el plano de trabajo 2 para que más o menos queden fijados y así pueda usar ya la herramienta de extruir para construir el primer cilindro y luego después extruir 11 para construir el cilindro de, de corte correspondiente. Y luego después de eso ya tenemos normal los ejes. Para los ejes normalmente tuve que usar ya directamente el plano X, Y, Z y luego después tuve que utilizar la extrusión y al final el chanfleo para los siguientes bordes. Y luego de ahí el vidrio. En esta ocasión normalmente ya de frente utilicé el plano XY y utilicé extrusión. Y por último los faros. En esta ocasión los faros, no, al igual que el anterior, simplemente tuve que utilizar desde el plano correspondiente que sería el YZ y luego después la extrusión haciendo un círculo y de ahí luego al final tuve que hacer el fileteo. Y para que siga todas estas indicaciones he tenido que seguir los respectivos planos. Aquí pueden ver más o menos en el que más o menos se resaltan las mediciones tanto de los radios como de los indicadores, como también las medidas del manubrio del acelerador, así como también las mediciones de los ajustes de la calefacción y la radio. Así también tenemos las partes complementarias de los ejes y el foco, que más o menos en estas partes, como ya había dicho con anterior, simplemente tuve que utilizar muy pocos comandos y herramientas como lo fueron el fileteo, la instrucción y el chanfle. Eso sería todo. Doy paso a mi compañera y muchas gracias. Profesor, compañero, buenas noches. Les voy a exponerles sobre dos piezas modeladas en el programa Autodesk Inventor. Son piezas de una Jeep. Tenemos el timón y el chasis. Para dibujar el timón tenemos las piezas, hemos utilizado las herramientas de círculo y de línea. Y nos hemos apoyado también con la herramienta grip que nos ayuda a hacer un barrido para poder dibujar el círculo central del timón. También tenemos la herramienta extrude que nos ayuda a extruir cada pieza según la medida que especifiquemos. Nos hemos apoyado también en la herramienta de parter que nos ayuda a, a dibujar de manera simétrica con respecto al eje según la cantidad que indiquemos, ¿no? Eh, de, de igual manera, hemos utilizado las herramientas para el chasis en Destrude. También podemos utilizar no solo para extruir, sino también para poder hacer cortes. Aquí con la herramienta de mover o de orbitar, se puede ver el corte que se ha hecho, ¿no? al chasis.
También podemos editarlo. el- en el Edit Escape podemos editar cualquiera de las piezas. Utilizando aquí podemos utilizar las herramientas de alineación con el eje horizontal, alineación con el eje vertical. Podemos elegir cualquier línea como eje central, herramienta de construcción. También tenemos el eje de proyección. Podemos proyectar cualquier línea ya de la imagen. Se nos va a dibujar de manera amarilla o el color que hayamos configurado. De igual manera tenemos los archivos IPT. Se crea un nuevo archivo. Abrimos el archivo ANSI en ANSI milímetros IDW y se nos va, y le damos crear y se nos va a abrir un archivo de esta manera, ¿no? Donde podemos ver una plantilla ya diseñada por el mismo programa, donde podemos eh, proyectar, ¿no? La imagen ya en IDW traída desde aquí. Aquí en base, damos clic, vemos aquí en la camarita, seleccionamos el archivo IPT y se nos va a abrir, ¿no? Para poder sacar sus dimensiones y sus cortes, ¿no? Aquí tenemos un corte vertical, una sección vertical que hemos sacado acá y sus medidas, ¿no? Aquí tenemos el corte de ojo, tenemos acá, y su, su detalle, ¿no? De vista de ojo. De igual manera tenemos el chasis, su vista de ojo y sus dimensiones, ¿no? Su corte de manera horizontal y sus dimensiones de tanto inferiores como superiores, laterales izquierdos y laterales derechos, ¿no? Y aquí tenemos su detalle de vista de ojo, ¿no? De ellos al lado derecho. Muchas gracias.